Uno de los temas que más han llamado mi atención durante los 25 años que llevo profesando la fe cristiana es el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque por lo menos dentro del cristianismo evangélico es un tema que tiene muchísima relevancia, sobre todo dentro de la corriente pentecostal, en la cual es un tema que no debe tomarse a la ligera porque podría atentar contra la misma salvación. Pues bien, en torno a este tema hay dos interrogantes muy importantes que son, primero, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y segundo, ¿por qué no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero? Es decir, nunca, según el texto. Y en torno a esta segunda pregunta tengo algunas inquietudes porque si decimos que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, primero, ¿no será perdonada porque Dios no puede perdonarla? O segundo, ¿no será perdonada porque no puede perdonarla? Si decimos que no será perdonada porque Dios no puede perdonarla, esto atentaría directamente en contra de la omnipotencia porque habría algo que Dios no puede hacer. Pero si decimos que no será perdonada porque Dios no quiere perdonarla, entonces esto atentaría en contra de la misericordia de Dios, porque pudiendo hacerlo, no quiere hacerlo. Pero ¿qué tal si existe una tercera vía? Es decir, Dios sí puede perdonarla y sí quiere perdonarla, pero aún así no será perdonada. ¿Qué sucede aquí? Si quieres saberlo, quédate y ve este video completo. Pues bien, empecemos por responder a qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque en torno a esta pregunta han surgido diversas respuestas, en nuestro caso vamos a tratar de responder a la misma a partir de una relectura del texto bíblico, tomando en consideración tanto el contexto literario del mismo como el contexto cultural. Existe cierto consenso en el ámbito de los estudios académicos del Nuevo Testamento en que Marcos es el primero de los evangelios en escribirse y que el mismo se escribe en la segunda mitad del siglo I. Por lo que tomaremos el relato de Marcos como base para nuestro análisis por considerarlo el primer texto que se escribe en torno a esta cuestión. El texto es Marcos 3, 22 al 30. ¿Por qué del 22 al 30? Porque este texto encierra la acusación que han hecho los escribas a Jesús y la respuesta de Jesús a dicha acusación. Por ello, tiene un sentido completo. Como pueden observar, en el versículo 22 encontramos la acusación de los escribas que están diciendo dos cosas. Primero, que Jesús tiene a Belcebú y que es en nombre de él que echa fuera a los demonios. Primero, está poseído por Belcebú y segundo, en nombre de él es que echa fuera a los demonios. Esto va en consonancia con el versículo 30 que dice: porque dijeron, espíritu inmundo tiene. Es decir, que todo lo que ha ocurrido en el interior de ese texto es precisamente por la acusación que han hecho en el versículo 22. De modo que el versículo 30 cierra remitiendo a que la razón de todo es la acusación del versículo 22. Ahora, veamos qué es lo que sigue. Lo que continúa en los versículos 23 al 26 es la respuesta de Jesús a esta acusación que le han hecho. Es decir, se defiende utilizando una argumentación para refutar a esta acusación. Y en los versículos 28 al 29 va a condenar la acusación. Es decir que primero refuta la acusación, versículos 23 al 26, y segundo condena la acusación, versículos 28 al 30. El versículo 27 parece entrado ahí porque si lo quitamos, el texto no pierde ningún sentido, pero en este video no nos vamos a referir a por qué ese versículo está ahí, sino que lo vamos a dejar fuera y lo podríamos tratar en otro video. Ahora bien, veamos rápidamente cada una de las partes que componen este texto bíblico para entender mejor el porqué de la condena de Jesús.
En la primera parte, versículo 22, encontramos a unos escribas que han descendido desde Jerusalén diciendo que Jesús, 1, tiene a Belcebú, 2, en el nombre del gobernador de los demonios, echa fuera a los demonios. A lo que Jesús va a responder lo siguiente, con una pregunta: ¿cómo puede ser que Satanás eche fuera a Satanás? Es decir, no le parece lógico, no le hace sentido. Así que argumenta en los siguientes términos. Y si un reino en sí mismo fuese dividido, no se puede establecer aquel reino. Y si una casa en sí misma fuese dividida, no se podrá aquella casa establecer. Y si Satanás se levantó sobre sí mismo y fue dividido, no se puede establecer, sino que tiene fin. Es decir, mal negocio para Satanás. Mal negocio, porque si hiciera esto de irse en su propia contra, entonces ya perdió. Por consiguiente, lo que significa esto es que no solamente es un mal negocio, sino que es un disparate lo que están diciendo. Porque no puede Jesús hacer la obra que está haciendo, que es sacar los demonios en nombre de Satanás, porque entonces eso sería como que Satanás se está yendo en contra de sí mismo y su reinado entonces no tendría sentido, tendría fin. Por consiguiente, Jesús muestra de algún modo lo ridículo de esta acusación. Luego viene el versículo 27, el cual vamos a dejar fuera dentro de este contexto, y vámonos entonces a la condenación. Jesús dice, versículos 28 y 29, en verdad digo a vosotros que todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias cualquiera que sea, aun cuando hablare contra Dios. Pero el que blasfemare al Espíritu Santo no tiene perdón en la eternidad, sino culpable es eternamente de pecado. ¿Por qué? Porque dijeron, espíritu impuro tiene. Si ven un poco diferente la traducción, es porque la he hecho yo mismo la traducción. Por eso la verán un poco diferente, quizá a la versión de la Biblia que estén utilizando. Pues bien, como indica Bruce Malina en su libro Evangelios Sinópticos y Sociedad Mediterránea del siglo I, en ese momento se vivía en el binomio honor y vergüenza. Es decir, la persona necesitaba proteger su honor a toda costa. Y una forma de hacer perder el honor era un desafío público, como el que están haciendo los escribas a Jesús. ¿Y cuál es la cuestión acá? Jesús está ganando muchos adeptos por lo que venía haciendo. Cuando leemos los capítulos anteriores, los capítulos 1, 2 y la primera parte del capítulo 3, Jesús viene sanando a los enfermos, libertando a los que están poseídos y perdonando los pecados a través de por medio de la obra del Espíritu Santo, que era quien obraba en él. Estos adeptos que está ganando Jesús lo están perdiendo los demás. Entonces, para hacer quedar a Jesús en ridículo, se le hace una acusación. Y como también indicará el mismo Bruce Malina, una de las acusaciones peores que se podían hacer era acusar a una persona de estar loco o de estar poseído por demonios. Esto le hacía perder su honor. Por lo que Jesús tiene que responder a esto de una manera contundente para precisamente preservar su honor y hacer quedar en vergüenza a los otros, a los que le han hecho la acusación. De aquí esta primera respuesta de Jesús en los versículos 23 al 26, refutando la acusación que le han hecho, y luego entonces haciendo una contraacusación o condenando la acusación que le han hecho los escribas. Y de ahí es que esta condena de Jesús sea tan fuerte y tan radical. Cuando leemos los primeros 3 capítulos de este libro, nos damos cuenta de que lo que Jesús viene haciendo es precisamente sanando enfermos,
libertando a los que están poseídos y perdonando los pecados de las personas, predicando el evangelio. Los escribas conocen esto, saben que lo está haciendo en nombre de Dios y deliberadamente, por conveniencia, están diciendo de que esto Jesús lo está haciendo en nombre de Satanás y de que está poseído. Entonces, ¿en qué consiste la blasfemia? Claramente en atribuir de manera deliberada y con conocimiento pleno el obrar de Dios a Satanás. Es decir, ellos están diciendo que todo lo que Jesús viene haciendo a través del Espíritu Santo que está obrando en él, lo está haciendo Satanás. Y lo están diciendo por puro gusto, deliberadamente y conociendo que no es así. Por consiguiente, están blasfemando, están haciendo una acusación falsa, están diciendo algo que no es, pero a sabienda de cuál es la realidad. Entonces, aquí tenemos en el texto la razón de por qué Jesús considera esto como una blasfemia, porque ellos en pleno conocimiento de la situación están diciendo totalmente lo opuesto. Con lo dicho hasta aquí ya tenemos conocimiento de en qué consiste según este texto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta no será perdonada en ningún momento de la eternidad? Según lo que plantea el texto. Aquí tenemos que ver la cosa en perspectiva para poder entender mejor la situación. Ya hemos dicho que Jesús, 1, viene sanando a los enfermos. 2, está libertando a los que están poseídos por demonios. 3, perdona los pecados. Pero lo hace Jesús según el texto. Según el texto, si vamos leyendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, vamos a encontrar que es el obrar del Espíritu Santo que ha venido sobre él cuando es bautizado, el que produce la sanidad, la liberación y el perdón. De modo que no es contra Jesús la acusación en sí, porque él es la vía, no el causante, sino que la acusación entonces es contra el propio causante, que es el Espíritu Santo. De modo que esta acusación va directamente en contra del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿en qué termina toda sanidad y toda liberación según los relatos que vemos en los primeros capítulos de Marcos? Termina en el perdón. De modo que el perdón de los pecados es el obrar final del Espíritu Santo en cada una de las personas. Pero la cuestión aquí es, si yo no acepto que el Espíritu Santo puede perdonar los pecados, si yo niego eso y no lo acepto, ¿cómo me pueden perdonar si yo no acepto ese perdón? Es decir, que aquí la cuestión no es que Dios no pueda perdonarlo o que Dios no quiera perdonarlo, sino que yo no acepto ese perdón. De modo que si yo estoy totalmente convencido de que ese perdón no existe, de que ese perdón no es verdadero, y durante toda la eternidad yo no aceptara ese perdón, entonces jamás podría ser perdonado. Y precisamente aquí está el centro de todo este análisis, en que precisamente la blasfemia que se está haciendo atenta principalmente en contra de ese perdón. Lo que está negando es que ese perdón exista. Por consiguiente, la persona que niega ese perdón tampoco lo recibe y por consiguiente jamás podrá ser perdonado. ¿Porque Dios no puede hacerlo? No. ¿Porque Dios no quiere hacerlo? Tampoco. Sino porque la misma persona se está negando a sí mismo a recibir ese perdón y está convencida de que no le sirve para nada. Por consiguiente, jamás lo va a conseguir. Es decir, durante toda la eternidad no va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque nunca va a recibir ese perdón que está negando.
Todo lo dicho hasta aquí nos lleva a la respuesta de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué dicha blasfemia no será perdonada. Ahora, ¿esta es una respuesta definitiva? No, esta es una respuesta que sale del análisis que hemos hecho, pero no la estamos planteando como una verdad absoluta. Ahora, si le parece bien el análisis y la respuesta, ya eso es cuestión de cada quien. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en la próxima.